Muy buenas noches, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Soy el pastor Gustavo Carrillo y en esta oportunidad, ya terminando el día domingo, estamos contentos de haber tenido un día muy lindo, aunque el sol y la lluvia estaba, pues salía el sol, luego cae un poco de lluvia, pero entendemos que así es la primavera. Empiezan las flores a salir, empieza la lluvia a caer, a fertilizar, a llenar de vida los campos y le damos gracias al Señor por la temporada que estamos viviendo. Sabemos de que todo es para nuestro bien y queremos pues recibir del Señor todas sus bendiciones. Mis hermanos, pues hoy tuvimos un servicio muy especial ahí en el Lluvias de Gracia, West Haven, Connecticut. Estuvimos recibiendo la palabra, bendiciendo el nombre de Dios, entregando nuestra mejor ofrenda, nuestro mejor sacrificio de alabanza y pasamos un tiempo muy especial. Me llena de alegría el saber de que estamos empezando nuestro sexto libro del Nuevo Testamento. Aquí estamos ya listos para empezar a leer el libro de Romanos. Y Romanos, pues, es una carta que Pablo les envía a la iglesia que estaba allá en Roma. Y la primera parte de este capítulo es una salutación, un saludo que Pablo les envía en su carta escribiendo. Les dice que por la gracia del Señor Jesucristo, él ha sido pues recibido como apóstol, él ha recibido el llamado de Dios y así se presenta él primero, ¿verdad? Diciendo quién es él en el Señor, pero sin quitarle mérito a la obra de Cristo en la cruz. O sea, soy esta persona, pero no porque soy eso, hablo y escribo, sino porque es la gracia de Dios que operó en mí. Luego en el versículo 8 al 15 nos habla acerca del deseo de Pablo de visitar a Roma. Y ahí él les explica a ellos de que él los tiene en muy buena fe, él ora por ellos mucho y que ha querido ir a verles, pero han habido estorbos que no se los ha permitido. Pero él les dice, por favor, oren para que yo pueda llegar prontamente para verles, porque tengo una buena fe de ustedes, o sea, tengo un buen testimonio de ustedes. He oído cosas muy buenas de lo que están haciendo y de lo cual yo me alegro, dice Pablo aquí. Dice, porque deseo veros para comunicarnos algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Esto es para mutuamente confirmar la fe que hay en ustedes, ¿verdad? Luego entonces del versículo 16 encontramos, al versículo 17 encontramos una palabra bien hermosa que es el poder del evangelio. Un versículo que muchos conocen de memoria, el cual dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación y para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el evangelio, dice el Señor, es justicia, mas el justo por la fe vivirá. Yo sé que Dios te va a hablar en este capítulo, tiene versículos que refuerzan nuestra identidad en Él, que nos dan ánimo a seguir confiando en Dios. Entonces Pablo precisamente eso es lo que hace en su carta. Les da unas palabras de ánimo, les da palabras de deseo de verlos, unos saludos, y entonces abre su carta entonces después de eso con una amonestación. Aparentemente los romanos pues tienen ciertas costumbres. También recuérdese el ambiente que se está viviendo en Roma, es donde se está proliferando pues los desnudos, el acostarse con hombres, el lesbianismo, el homosexualismo, cosas que caracterizaban al reino romano en ese tiempo. Entonces recuérdese, ellos no están en Italia, no estamos hablando de lo que está sucediendo en Italia o en los lugares aledaños a Italia, sino que estamos hablando del mismo Jerusalén. Estamos hablando de la gente romana que llegó a Jerusalén a conquistar. Entonces, al llegar ellos a estas regiones del pueblo de Dios, pues entonces empiezan a crearse estos nuevos hábitos, ¿verdad? Aunque entendemos que esta carta es para los que están allá en Roma. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la dispersación, en el tiempo, recuerden en los hechos que leímos, que la persecución llegó, la gente salía por todos lados y muchos de los judíos llegaron hacia Roma y en Roma empezaron a predicar la palabra. Pero como les vuelvo y repito, en Roma se estaba floreciendo todo este tipo de cosas malas
Entonces era necesario que Pablo explicara a los que estaban ahí que tuvieran cuidado porque podían ellos caer en esas prácticas. Entonces Pablo les habla, bueno, este capítulo entero se puede solo leer para poderlo entender, pero unas pequeñas partes aquí él les dice que tengan cuidado con la ira de Dios que se revela desde el cielo hasta la impiedad de la gente. Le dice el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de tales cosas hechas de modo que no tienen excusa. Entonces, él empieza diciendo, hay un orden de Dios, una creación de Dios y hay que respetarla. Lo que Dios creó, eso es lo que se debe de mantener. Y luego entonces sigue diciendo el versículo 21, pues habiendo conocido de Dios, no glorifican a Dios. Y de ahí empieza a entrar él en el detalle de la concupiscencia de la gente, de lo que la gente está haciendo, que se ha apartado de Dios. Hacen cosas como para Dios, pero no son para Dios. Las hacen para el hombre. Entonces, recuerdan, en ese tiempo había mucho teatro, había mucho circo, entonces se llamaba mucho la atención. Entonces, el crear una congregación, se esperaban ese tipo de cosas. Entonces, él dice, no, no, ustedes no están para entretener a la gente. Ustedes tienen que entender de que ustedes glorifican el nombre de Dios por lo que Él es. Luego dice el 22, profesando ser sabios, haciéndose necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de una imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Entonces entendemos que habían hecho imágenes en ese momento de los cuales pues estaban empezando a adorar. Y Pablo le dice, no puede ser así. Luego continúa en su exhortación y en el versículo 26, él dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el uso contra la naturaleza. Y de igual manera, dice el versículo 27, de modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con los otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibieron en sí mismo la retribución debida a su extravío. Entonces, estamos hablando ya de lesbianismo y homosexualismo en su manera más sencilla. No estamos aquí explicando, Pablo está tratando de decir eso, ¿me entienden? Lo estamos descifrando. Estamos viendo que claramente Pablo dice que en esa gente que están ellos viviendo, tienen que tener cuidado porque van a dejar, muchos de ellos han dejado el uso natural, o sea, debe ser mujeres, han querido ser hombres y los hombres han querido ser mujeres y se han querido acostar entre ellos mismos, rompiendo lo que está establecido por Dios. Por eso que al principio Pablo empieza a explicar, dice, lo que ya fue creado ha sido creado de esa manera y no puede cambiarse. Entonces, luego empieza a explicar él que esto es un pecado y que esto es por la concupiscencia de cada uno de ellos. Y como ellos no aprobaron tener cuenta de Dios, Dios los entregó en una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces estamos viendo que entonces el mismo Dios, dice Pablo, los ha entregado a ser malvados. Solamente aquellos que han reconocido que están en mal tienen la mente de Cristo, reciben a Cristo en su corazón y son nuevas criaturas. Los que no, el mismo Dios les ha reprobado, dice aquí Pablo. Y empieza a contar él y dice, estando atestados de toda, oiga bien, la lista, injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de sus padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¡Ja! ¡Qué lista! ¿Quiénes son estas personas? Los que Dios ha puesto una mente reprobada por el hecho de no querer recibir lo creado como lo establecido. Entonces, dice el versículo 32 para terminar, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que a los que practican tales cosas son dignos de muerte. O sea, Pablo, su carta es muy hermosa. Empieza saludando, empieza deseando ir a verlos, pero rápido aborda el tema
de lo que está sucediendo en ese lugar, amonestándoles, diciéndoles, tengan cuidado, porque la gente que hace este tipo de cosas son reprobados de parte de Dios, son entregados por el mismo Dios a esas cosas y hacen estas maldades. Y los que hacen estas maldades se merecen la muerte. Pablo rápidamente dice, tengan cuidado, no tengan una mente reprobada, tengan la mente de Cristo, mantengan el orden divino de Dios. Lo que está establecido como que Dios mandó, eso es lo que debe de ser. Cuando nos empezamos nosotros a entrar en nuestra filosofía, empiezan a cambiar las cosas. Cuando empezamos a decir, no, yo tengo el derecho para hacer esto o el derecho para hacer aquello, empezamos a alejarnos de lo establecido de parte de Dios. Por eso, hoy no vengo a decir si el veganismo es bueno o es malo. Lo que estoy diciendo es que Pablo está diciendo, son reprobados, o sea, no califican para recibir la bendición de Dios. Entonces, si tú estás viviendo una de estas cosas, dice que la sentencia es muerte. Hoy escapa de esas cosas. Busca a alguien que te pueda ayudar, que te explique este tipo de cosas, la Biblia, para que entiendas de que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Lo que haces, Él no le gusta. Tienes que arrepentirte para entrar a la vida eterna. El versículo que tocó a mi vida fue un versículo que mi apóstol, el hermano Edmundo Guillén, juntamente a mi esposa, nos envió un mensaje para dedicarnos el versículo 5 de este capítulo 1, el cual dice así, y por quienes recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y él, la versión que leía decía, por el privilegio que tenemos de predicar la palabra. Entendemos, como entendió Pablo, que somos quienes somos, pero no por lo que nosotros hemos alcanzado a ser, sino por lo que Dios nos ha permitido ser. Por tanto, siempre le daremos a él la gloria y la honra, pero nuestro apóstol decía, entiendan, es un gran privilegio el que tienen de dirigir la grey del Señor. Por tanto, esas palabras fueron tan hermosas de nuestro apóstol que nos llamó, que nos dedicó este versículo, que nos motivó a que sigamos predicando la palabra, siempre recordando y poniendo delante de nosotros ese gran privilegio para valorarlo y para mantenernos firmes, limpios y con nuevas fuerzas para predicar su evangelio. Mis hermanos, que Dios les bendiga, fue un placer. Yo sé que el Señor va a hablar mucho a través de Romanos. Mire, hay que explicar tanto, trataré de no explicar el capítulo y tal vez solamente decir 2 o 3 cosas, porque de lo contrario, esto se va a volver un estudio completo y es hermoso poder entender estas cartas, su trasfondo, su cultura, a quiénes se los decía, cómo se los decía, por qué se los decía, y eso pues tomaría mucho más de tiempo. Pero es mi deseo, mis hermanos, que ustedes lean un capítulo y encuentren ese versículo que va a bendecir su vida y que lo puedan vivir, lo puedan practicar. Y yo sé que Dios va a bendecir a todos los que estamos leyendo la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, que pasen una feliz noche y será el día de mañana que sigamos leyendo Romanos 2. Feliz noche, mis hermanos.